Salimos de los eventos que dieron origen a la sociología y vamos a ver las características particulares de la sociología como ciencia. Primero, el objeto de estudio de la sociología. El estudio es del ser humano. Nos interesa hablar del ser humano, sus relaciones, su cultura, ¿verdad? Todos los elementos y aristas que conforman su vida. La política, la economía, ¿verdad? La religión, ¿verdad? Todos los paradigmas culturales que pueden llegar a darse. Segunda característica, el campo de estudio. El campo de estudio de la sociología es la sociedad. Hay sociólogos de campo y sociólogos de laboratorio. ¿Cuál es la diferencia? Que el sociólogo de laboratorio está en su oficina con sus páginas de investigando a través de encuestas a las poblaciones, tiene página web donde pone encuestas o contrata empresas de encuestas para obtener datos y está en su oficina trabajando, investigando a la sociedad. Y hay otros que más bien son un poco más sociólogos y etnólogos, es decir, que se dedican a estudiar la cultura, pero inculturizándose, es decir, estando presentes en el campo de estudio para poder compartir de primera fuente, de primera mano, con la primera observación a la sociedad. Hay quienes pues les gusta más vivir así, ¿verdad? Estar en el campo trabajando. Pero también no podemos despreciar el campo de laboratorio, porque también es una labor ardua, es una labor difícil, ¿verdad? Que también es importante también remarcar. De hecho, en el periodo, creo que pasado o antepasado, en sociología tocó que hacer una investigación y lo hicimos por medio de una página de Google Forms, ¿verdad? Por medio de Google Forms se puede perfectamente investigar, hacer una encuesta completa, ¿verdad? Y recabar datos sin necesidad de ir a un campo. Es ciencia, porque busca conocimiento objetivo y racional de los fenómenos. Es cierto que la sociología puede llegar a ser un poco especulativa, puede llegar a ser, sobre todo hoy en día es mucho más especulativa en algunos sectores dentro de los mismos sociólogos, es un poco especulativo, pero la idea es que en medio de esa especulación, en medio de la polémica, se va a ir desluciendo la verdad, es decir, descubriendo el horizonte, ¿verdad? Y poder retratar la sociedad de mejor manera. Hay incluso ciertos sociólogos que, como veremos, estaban muy sesgados por una idea política. Entonces, esto evidentemente puede llegar a producir beneficios o puede llegar a producir también daños sociales, ¿verdad? Como por ejemplo, voy a citar a uno, hay un filósofo que me parece que ha dañado bastante a la sociedad, pero no porque él quisiera, sino porque lo han malinterpretado. Y me estoy refiriendo a este filósofo llamado Gramsci. Gramsci es uno de los filósofos que va a originar el marxismo cultural del siglo XXI y que va a ser mal interpretado en gran medida, mal utilizados sus conceptos, ¿verdad? Pero así hay muchos más. Theodor Adorno, Habermas, son otros que han sido mal utilizados para fines muy oscuros, ¿verdad? Y que han generado las grandes polémicas que tenemos hoy en día. Es empírica, porque se basa evidentemente en los fenómenos sociales que están en la experiencia. Así que sí es cierto que hay un poco de especulación, pero no es mera especulación. También hay sistematización, ¿verdad? Hay planificación, hay estudio riguroso de la sociedad, ¿verdad? Metódico de la sociedad. Así que se funda en la observación sistemática, ¿verdad? Pero también en la planificación y fenómenos y el estudio de campo, ¿verdad? Observando a los ciudadanos como si fuesen conejillos de indias, ¿verdad? Toca que ver a los ciudadanos así, ¿verdad? Como un objeto de estudio. Es teórica, permite diseñar y formular proposiciones lógicas a partir de las observaciones. Ya vimos anteriormente que el método científico comparte esta misma característica y es evidente el porqué. Es acumulativa porque todo el conocimiento se va a ir condensando, ¿verdad?, en teorías que van a ir apareciendo como fruto de los aportes sociológicos. Así que, como vamos a ver en el desarrollo de la clase, hay muchísimos sistemas que han servido para seguir dando explicación y se seguirán debatiendo y discutiendo sobre cómo influyen en la sociedad. Es abierta, significa que no es dogmática. La sociología es una de las ramas que es más flexible, de hecho es una de las ramas mucho más flexibles, donde ideología nueva que salga, ahí tienden la mayoría de sociólogos. Hay sociólogos que son de izquierda, sociólogos que son de derecha, así que su visión de la sociedad va a estar un poco parcializada, ¿verdad? Tan flexibles que pueden estar en cualquiera de los dos ámbitos de pensamiento político. Y por tanto, lo que ellos van a producir como parte del conocimiento social
también tienen influencia tanto de izquierda como de derecha. Entonces, no les extrañe ver sociólogos, unos ligados a la élite conservadora y otros sociólogos ligados pues a la libertad y otros sociólogos ligados al pensamiento de izquierda, ¿verdad? Así que hay de izquierda, centro y derecha. También han habido sociólogos que están, bueno, muy pocos, pero han habido sociólogos que están ligados incluso a gobiernos, ayudándole a gobiernos dictatoriales. Pero eso es ya algo muy extremo, ¿verdad? Que un sociólogo se presta a eso. Pero la mayoría de sociólogos están entre esos tres lados: izquierda, centro y derecha. Y la idea de la sociología pues es poder abrir ese paso también con los fenómenos, es decir, que conforme la sociedad va cambiando, también la sociología va cambiando. Por eso los criterios se van adaptando, pero siempre y cuando estén contrastados con la realidad. Es neutra, significa que trata de describir los hechos y los fenómenos, ¿verdad?, de manera imparcial. Ese es el objetivo de la verdadera sociología, ser imparcial, ser neutra. Sin embargo, vuelvo a repetir, hay gente que está ligado a espectros políticos y por tanto su opinión va a estar sesgada. No es lo mismo que hable un sociólogo de izquierda acerca del aborto a que hable un sociólogo de derecha acerca del aborto, o un sociólogo de centro. Van a ser tres perspectivas completamente distintas. El de izquierda dirá es un derecho, el de derecha, el que está en la derecha dirá es un delito, y el que está en el centro dirá hay casos en los cuales puede ser permitido y en los cuales no, ¿verdad? Cuando hay peligro de la madre, cuando de repente, no sé, pueden considerar otras alternativas. Los que están en el centro normalmente son de pensamiento un poco liberal y por tanto no están tan sesgados para el lado de izquierda, pensando que el aborto es un derecho, porque evidentemente manejan también el principio de libertad y de dignidad humana y del derecho a la vida, entonces no se pondrán del lado del de izquierda. Pero por otro lado tampoco van a caer en el error de condenar todos los casos de aborto, porque hay casos que son necesariamente recomendados por los mismos médicos, es decir, que los médicos van a decir sí o sí hay que realizarlo porque si no se nos muere. En esos casos evidentemente no podemos juzgarlo como delito. Entonces, es tener una visión imparcial, ¿verdad? Como digo, dependiendo de en qué espectro político esté el sociólogo, así será la visión que tendrá sobre la realidad social. Es distante y objetiva, ¿verdad? Aspira al distanciamiento del objeto de estudio, de su etnocentrismo o subjetividad, es decir, evita el sesgo personal. Los mejores sociólogos que hay son aquellos que están fuera de los espectros políticos. Son aquellos que no están en ningún partido político ni a favor de ningún partido político, sino que están desde afuera, ¿verdad? ¿Cuánto desearía yo que todos los sociólogos estuvieran fuera del espectro político, así como yo he decidido hacerlo? De que no quieren estar en ningún sesgo político, de no apoyar a ningún político, sino que verlos a todos como que todos fueran objetos de estudio, ¿verdad? Y de tal forma de que pueda ser objetivo e imparcial su forma de poder analizarlo. Pero no, ya tuve la experiencia de ver a un sociólogo de carrera que era de izquierda, era miembro del Partido Libre y fuerte dentro de la parte del impulso político del Partido Libre. Evidentemente su ideología está sesgada, ¿verdad? Cuando un sociólogo se ha prestado a un régimen político, a un sistema político, ya perdió la objetividad. Me parece que corre ese riesgo. Es crítica social. Analiza con objetividad y bajo criterios de verdad los sucesos sociales para su comprensión, transformación y mejora, ¿verdad? Así como es la realidad, así hay que retratarlo, tal cual. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver algo que es un sesgo. Cuando una feminista habla, por ejemplo, de violencia, siempre va a pintar la violencia de un hombre sobre una mujer. Muy pocas veces va a hablar de la violencia del hombre sobre el hombre. Es decir, que para ella la violencia siempre va a ser de género. Pero para los que no somos feministas, sino que pensamos con igualdad, sabemos que hay violencia para el hombre y violencia para la mujer. Por lo cual no tenemos el sesgo de creer que todo lo que le pasa a las mujeres siempre tiene un origen de carácter sexista, sino que a veces lo que pasa con las mujeres, también hay crímenes, ¿verdad?, que se llegan a ocurrir por la misma violencia intrafamiliar que ya ha existido, donde la mujer tanto ha golpeado al hombre como el hombre a la mujer, y en alguno de esos eventos de lucha puede que el hombre llegue a matar a la mujer, pero ahí no hubo un crimen de sexo, sino que ahí hubo un crimen donde pudo haber muerto él o pudo haber muerto ella, pero las feministas siempre pensarán que ella fue la única víctima. Vaya, el caso de Johnny Depp, el famoso actor de cine, que ahorita están en juicio, ¿verdad?, con el tema de Amber Heard,
que se supone que a él lo acusaba ella de ser violento y de maltratarla. Y ahorita en el juicio ha resultado que es ella más bien la que lo perseguía, golpeaba las puertas, lo golpeaba con puertas, le pegaba puñetazos en la cara a él. Entonces, esa idea de querer ver la violencia como una situación de género, pues es un error grave. Me parece que es un error grave porque la violencia no tiene género. Hay gente violenta tanto en el lado de las mujeres como en el lado de los hombres. Hay mujeres que matan a mujeres y no veo a ninguna feminista peleando por ello. Es decir, veo a las mujeres peleando porque los hombres matan a las mujeres, pero no veo a feministas luchando por las mujeres que matan a mujeres. Y hay muchos casos donde las mujeres terminan matando a mujeres. No vayan a ver una cárcel de mujeres para que sepan qué ocurrió, a quién mataron. La mayoría de delitos que cometen una asesina, una mujer asesina, es a otras mujeres, que porque se metió con su marido, que porque por una cuestión marital normalmente ocurre, ¿verdad? O incluso mujeres que mataron a su marido. Entonces, cuando no tenemos la capacidad de ver los fenómenos sociales con igualdad, corremos el riesgo de sesgarnos fácilmente. Es dinámica, como dije, se adapta al funcionamiento de la sociedad. Si la sociedad cambia, también la sociología va a ir cambiando. Miren, por ejemplo, la sociología lo que era antes de la Revolución Francesa, después de la Revolución Francesa, antes de la Revolución Industrial, después de la Revolución Industrial, antes de la informática, después de la informática. Fue cambiando, evidentemente, y se fue adaptando. Por esa razón, cuando veamos las ramas de la sociología, veremos también que la sociología se adaptó a todas las ramas posibles del pensamiento humano. Hay sociología del aprendizaje, sociología de la industria, sociología empresarial, sociología legal, ¿verdad? Hay sociología aplicada a todos los ámbitos de la sociedad. Ya veremos que hay tantas ramas como áreas existen en el pensamiento humano. Está ligada a ciencias sociales, tales como la economía, la psicología, la política, la pedagogía, la moral, la cívica. Y evidentemente no podemos negar que está ligada a la filosofía. Veamos entonces las ramas de la sociología. La filosofía, como dijimos en la clase de filosofía, los que ya llevaron clase conmigo, había entre ramas, ser, conocer y actuar. Y eso lo vimos en filosofía. Y ahí hay varias ramas, varias pequeñas ramas dentro de la filosofía. Cosmología, que estudia el mundo, teodicea, que estudia a Dios, ontología, estudia el ser, metafísica, estudia las cosas que están más allá de la materia, antropología, estudia el ser humano, la lógica estudia la ley del conocimiento, la epistemología estudia las teorías del conocimiento, la gnoseología estudia también el conocer, los procesos del conocer. En el actuar está la ética, que estudia la costumbre, el carácter, ¿verdad? La moral. Está la sociología, que evidentemente estudia la sociedad. Está la política, que estudia pues el arte del buen gobierno, cómo gobernar a la sociedad. La estética, que habla sobre el orden universal, la belleza. La psicología, que estudia las conductas, los procesos psicomotrices, la personalidad. Y la axiología, que estudia los valores, ¿verdad? Así que la sociología forma parte de la rama del actuar. La primera rama que vamos a ver es la sociopatología. La sociopatología se encarga de estudiar las enfermedades de la sociedad. ¿Y qué enfermedades podría tener la sociedad? Bueno, sabemos que una psicosociopatología son aquellas que, por ejemplo, se dan a nivel individual y a nivel social. Por ejemplo, a nivel individual, ahí está la neurosis, la psicosis, enfermedades orgánicas, esquizofrenia, depresiones y manías. Pero a nivel social hay también algunas enfermedades que se dan a nivel de instituciones económicas, a nivel de instituciones religiosas, políticas, enfermedades que se dan a nivel de los poderes sociales, familiares, raciales e incluso del proyecto de una nación. Así que, ¿qué tipo de enfermedades podrían llegar a haber en la sociedad? Aquí voy a enumerar algunas. El racismo, la xenofobia que es el detestar a alguien por su nivel de pertenencia a una región, ¿verdad? Que tengo odio por los chinos, por ejemplo. Los españoles tienen una condición que aparentemente son un poco racistas con los pobres chinos. No importa si son de Corea, si son de chinos, si son de Japón, a todos les llaman chinos. El individualismo, el consumismo, que lo padecemos acá en Honduras, la sexolatría, ¿verdad? El hecho de idolatrar en la pornografía, por ejemplo, la hambruna, la alienación social. En Honduras estamos bastante, por lo menos yo podría decir que en Honduras la mayoría de la población está bien alienada socialmente. Todo el mundo, lo único que tiene en la cabeza es Facebook, Instagram, Netflix. Eso es lo único que tiene en la cabeza. De ahí no hay más realidad que eso. Ya no hay relaciones sociales, ya no hay, se ha perdido el contacto humano, verdaderamente humano, y nos hemos dejado llevar por el consumismo. TikTok también, exactamente. Exaltación del ego,
¿verdad? La exaltación del ego. Pues aquí en este país lo padecemos. Aquí la gente, si ustedes ven a un hombre millonario como Bill Gates, como Mark Zuckerberg, la forma de vestir de ellos es muy humilde. Un jean y una camiseta gris o un pantaloncito de tela y una camiseta manga larga, como el caso de Bill Gates. Es decir, personas que no andan presumiendo lo que tienen y son millonarios, multimillonarios, como Jack Ma, por ejemplo, como Elon Musk. Es decir, personas que son magnates y visten tranquilamente, con mucha naturalidad. Y aquí en Honduras apenas alguien, no sé, está estudiando una carrera, no quiero mencionar ninguna carrera para no señalar a nadie, pero hay una carrera universitaria que en todas las universidades de Honduras es característico porque siempre quieren andar bien pulidos, es decir, quieren andar a la moda, ¿verdad? Con zapatitos, sin calcetines, los hombres, pantaloncitos bien pegados, camiseta manga larga, ¿verdad? Y los que tienen más billetes pueden comprar hasta saco y corbata. Y quieren andar ya como estudiantes vestidos así. No quiero mencionar qué carrera es, pero ustedes supongo ya saben a qué carrera me refiero. Es decir, que hay demasiada presunción por el vestir, ¿verdad? En algunas carreras. Pues igual en Honduras tenemos ese gran problema. El ego es tremendo. La violencia y el crimen es otra enfermedad. Y la corrupción de instituciones. Estos son algunos de los problemas más comunes que se llegan a dar. La sociopolítica estudia las relaciones internacionales, ¿verdad? Estudia los tratados internacionales, tratados de libre comercio, tratados de colaboración mutua. La sociología urbana y sociología rural, la de única diferencia es que uno estudia la urbe, la cosmopolita, ¿verdad? Y otros estudian las zonas rurales, las zonas campesinas, ¿verdad? Básicamente el nombre tiene que ver con la región, ¿verdad? No hay más que explicar acerca de eso. La sociología industrial, evidentemente estudia las leyes industriales, el proceso de selección de personal, cómo se asciende en un puesto, cómo se dan las relaciones también entre los mismos miembros de una organización. Sociopedagogía, estudia el impacto de la educación en la cultura humana. Aquí puse un ejemplo yo de un estudio que se hizo, creo que en Chiapas, propuesta de intervención didáctica en la Escuela Secundaria Técnica número 7 de Villacorso, Chiapas, para incrementar los niveles de rendimiento y aprovechamiento escolar. Ese es un estudio que es real, se hizo, ¿verdad? Y miren qué interesante la forma de redactar el título. Este es el título del estudio. Los títulos a nivel de la investigación científica suelen ser bastante grandes, es decir que desde la maestría en adelante se nos enseña a que los títulos tienen que ser bien específicos para los temas. No podemos decir en una maestría, quiero hablar sobre, no sé, quiero hablar de la política. No puedo tratar la política, tengo que tratar algo específico de la política, porque la política en general ya ha sido muy, pero muy tratada. Entonces tiene que ser un problema nuevo, un problema real, nuevo, ¿verdad? Concreto. Por esa razón es que los títulos de las maestrías y doctorados en las tesis son bastante largos, ¿verdad? Para estudiar. Por ejemplo, cuando yo hice mi tesis de filosofía, tenía que ver con la influencia del lenguaje estadounidense, la influencia del lenguaje extranjero en la mentalidad del joven hondureño. Era un tema bien específico. Cómo el manejar otra lengua modifica incluso tu percepción social de estatus, ¿verdad? Y cómo afecta incluso a la relación entre los amigos, ¿verdad? Que puede haber hasta guetos de gente que habla inglés y gente que no habla inglés, ¿verdad? Y se rompen las relaciones hondureñas por querer hablar un lenguaje extranjero. Los campos de estudio. Aquí voy a enumerar nada más los campos diversos de estudio que digo son, la sociología pues es igual que Rey Midas. Todo lo que es cultura lo convierte en campo de estudio. Entonces vamos a enumerar cuáles son. Teoría sociológica, la sociología de la desviación, sociología del cambio social, sociología del trabajo, sociología de la cultura, sociología del medio ambiente, sociología urbana, sociología de la desigualdad, del arte, industrial, de la religión, de la política, criminológica, sociología del derecho, del conocimiento, del género, de la población y demografía, de la salud, de la inmigración, de las organizaciones, de la ciencia, del conocimiento, de la familia, de la rural que ya mencionamos, de la información y comunicación de masas, del consumo. Puedo mencionar algunos.
y la empresarial, que evidentemente también es importante. Algunas ciencias auxiliares también tenemos que mencionar, las que sirven a la sociología y también le prestan conceptos a la sociología. En este caso tenemos la criminología, la estadística, la etología, que estudia la cultura, la geografía, la psicología social, la filosofía, la demografía, la cronología, la economía, el derecho, la política, la antropología, la historia, la ética, la pedagogía social, la contabilidad. Son algunas ciencias que prestan servicio a auxiliar, que sirven para poder fundamentar las teorías, darle cuerpo, ¿verdad? Sostenerla con fundamento más objetivo. Y evidentemente también el arte, aunque no lo crean hoy en día, se está aplicando el arte, sobre todo las feministas, para impulsar sus campañas. Si se fijan en las páginas de feministas, cómo han incentivado el arte para poder hacer imágenes, infografías, que vendan la idea, que den este marketing necesario para que la ideología se vuelva pues implantada en la mente de las personas. El hecho de utilizar un simple pañuelito verde ya es parte del marketing artístico que pretenden meter, ¿verdad? Y se ha vuelto algo que es compromiso para ellas. Si no andas el pañuelito verde, no eres parte del feminismo. Entonces, incluso han denigrado a mujeres que no quieren andar el pañuelito verde. La consideran una traidora, a la que no se presta andar como ellas. Incluso no solamente el arte, sino también la estética. Hasta la estética se vuelve parte de la sociología, porque en este caso, volviendo a hablar de las feministas, ellas utilizan hasta un corte de cabello, color de pelo, ¿verdad? Tienen una apariencia hasta a nivel de la vestimenta que demuestra que son parte de, ¿verdad? Que tienen esta pertenencia. Funciones de la sociología. Primero, brindar información, descripción, análisis y soporte mediante las técnicas de investigación social, vamos a ver algunas, las cuantitativas, las técnicas de investigación social cualitativas, también veremos un poco acerca de ello, ¿verdad? Y también el marketing, evidentemente. Y brindar una opinión pública. El sociólogo sirve para poder dar opiniones públicas. Les comento el caso de una socióloga que está aquí en Honduras, que es de Estados Unidos. Ella se llama Adrienne Pine. Adrienne Pine se escribe Adriane, con doble N, Adrienne Pine. Y ella es una socióloga estadounidense que ha venido aquí a Honduras desde el año 2008, creo yo, y estuvo para la época del golpe de Estado de Honduras, y después de estar estudiando las poblaciones de alcohólicos, que esa es su primera meta, estudiar el alcoholismo en Honduras, después del golpe se quedó básicamente dentro de Honduras para estudiar el golpe de Estado. Y hoy en día es una de las sociólogas más interesantes que han dado una opinión clara de qué ha pasado con Honduras, e incluso que es crítica, porque critica a Estados Unidos, ella siendo estadounidense, critica la influencia de Estados Unidos durante la época del golpe, además que critica el hecho de la cantidad de bases militares que Estados Unidos tiene en territorio hondureño. En Honduras tenemos cerca de 14 bases militares enumeradas por ella, ¿verdad? Que revela que Estados Unidos prácticamente tiene sus tentáculos bien puestos en Honduras. Usted imagínese pensar siquiera en la posibilidad de que Honduras pueda tener una estación policial en Estados Unidos o una estación militar en Estados Unidos. A ver si se lo van a permitir. No le permitirán jamás a ningún gobierno del mundo que ponga militares en Estados Unidos de su país. Jamás. Pero en Honduras tenemos 14 bases militares de Estados Unidos. Para que vean a qué nos referimos cuando decimos que la verdadera soberanía se perdió. Honduras ya no es soberano ni independiente. Aunque suene un poco feo decirlo, hemos perdido la soberanía desde el momento en que hemos dejado que nuestro territorio sea invadido no invadido, le hemos dado permiso a gobiernos extranjeros a que pongan sus bases militares acá. Algunas con la excusa de supuestamente venir a formar a militares, pero en las jugadas de la política eso no es lógico, ¿verdad? No es lógico. Para dar una conferencia sobre cómo ser militar o cómo formar a alguien, no es necesario colocar una base militar. Basta contraer los expertos, hacer conferencias, educarlos y que se vayan. Nada más. Pero la idea de aquí es que están con campos de entrenamiento y toda la situación. Bueno, habría que pensar si es real y es honesta esa situación o realmente hay otros fines para poner bases militares acá.